Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a Línea 1 en Radio USACH 94.5 y Diario USACH.cl. Le cuento que aquí comienza esta semana con muchas noticias políticas, técnicas, de cobros y de todas esas cosas que nadie entiende. Aquí se lo vamos a aclarar todo. Daniela Figueroa Videla, lista para explicar los puzzles de la realidad nacional. Pero por supuesto, Alejandro Guillé, feliz el lunes. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Soportaste el calor? Oye, sí, tremendo. Pero en mi casita. En tu casita, sí, pues con los árboles ahí baja un poco la temperatura. Ya están saliendo las hojitas, está bien tupido. Sí, lindo está. Es que así es la primavera. Hoy lunes 20 ya de octubre, donde hemos podido también revisar lo que está pasando con la campaña. No queda nada. Bueno, vamos a tener un día también caluroso, pero no tanto como fue el sábado e incluso ayer domingo. Vamos a alcanzar los 28 grados según la Dirección Meteorológica de Chile. Así que prepararse también para esta jornada de calor. Bueno, como saben, siempre nos escuchan acá a la 94.5 y también nos pueden seguir en diariosach.cl. Y a propósito de lo que sucedió el pasado viernes, pero sobre todo el día sábado, que en rigor fue justamente el estallido. Revisemos cómo nos fue con la pregunta que dimos el día viernes. Vamos con nuestro querido Gonzalo Espinosa. Muy buenos días, ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, hola, muy buenos días. Feliz lunes. Hola, Gonzalo. Tambores. Hoy ya venimos con todo el ánimo para empezar la semana. Eso. Ya que es que no quiero volver a ese momento donde me digan, ¿por qué está tan serio, Gonzalo? No, ¿se ofendió? Es que se sintió... No me ofendo, no me ofendo. Yo creo que sentiste que no eras tú. No, exacto, ¿O no? sí. Eso es que hay una días crisis donde uno de se identidad. siente que no es uno. Exacto. Uno está dividido completamente, como dice Lacan. Es cindido. Vamos, está escindido. Ya, por joven dentro. escindido. ¿Cuál era la pregunta? Como el goce y el amor millón? de Charly García. Exacto. Mire, le preguntamos a la gente, ya que se cumplieron 6 años del estallido social, que se cumplieron el sábado, Sí. en el marco de las elecciones presidenciales y parlamentarias que se vienen ahora en noviembre, le preguntamos a nuestro público en nuestras redes, @radiousach y @tvusach, cómo perciben el 18 de octubre. Un 67% señaló que las causas del estallido siguen presentes, son las mismas. Un 26% afirmó que van a volver las movilizaciones. Y un 7% sostuvo que esto ya es un asunto superado. Hay que dar vuelta a la página. Vos. Eso fue lo que respondió nuestro público. Vamos con la pregunta del día de hoy. ¿Ah? ¿Cómo? Está en línea con lo que Sí, uno por supuesto, como sentido común. Claro. Y lo que no tiene ningún sentido común, lógica ni matemática, y uno no entiende cómo por lo menos a 3 gobiernos se les pasó y qué sucedió además con los expertos de la CNE. Vamos con la pregunta del día. A raíz del error en el cálculo de las cuentas de la electricidad que quedó evidenciado la semana pasada, le preguntamos a nuestro público qué va a pasar con esta situación. ¿Qué creen que va a pasar? Tenemos 3 alternativas. A ver. La devolución no se va a sentir. No la vamos a sentir en el Es bolsillo. que dijeron que iba a ser por un eso 2% del nomás. pesimismo. Ah, no, pero sí, que es la realidad nomás. La segunda es, van a bajar las cuentas considerablemente. Como subieron, porque Exacto. subieron considerablemente. Ya. Y la tercera es, va a ser como la ley corta de ISAPRES. O sea que tuvimos que pagar para salvar a las ISAPRES y... Vamos a subir la tarifa para que le paguemos a las empresas Más. y las empresas nos devuelvan lo que nos cobraron de más. Claro. Ya. Fantástico. Y esas son las Ayer opciones. estuve ¿Ah? revisando los sueldos de la plana directiva de la CNE. ¿Ya? ¿Saben cuánto es? Sí, Vamos no. a ver. 8 millones brutos. Mancilla ganaba eso. Sí. 8 millones 8 millones brutos. bruto. Más Bueno, me comisiones. quedo con lo Más último. comisiones, bonos. Me quedo con lo último. Ah, Ya. Esto lo puedes responder en @radiousach, @tvusach. Bueno, ya decíamos la temperatura para esta jornada y como siempre vamos con las sabias palabras de Alejandro Guillé. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Y no tan sabias también. Hoy día van a ser menos sabias. ¿Por qué? Bueno, van a ser menos sabias porque ya esto es el eterno retorno a lo mismo en los debates y en las discusiones en nuestro Nietzscheano. país. Cada vez que vienen elecciones,
empiezan los creativos a pasar goles. Entonces ahora un grupo parlamentario de la UDI va a presentar un proyecto de ley, ya está todo anunciado, para beneficiar a los condenados que están ya en edades y enfermedades terminales. ¿Otra vez? Una vez más. Sí. Entonces, una vez más todos se dan cuenta que lo que se dice no es lo que se busca. Lo que se busca Sí. es sacar a los que están Tapeuco. condenados por violaciones de derechos humanos. No vengan con cuentos. Si Obvio. van a plantearlo, díganlo derechamente. Derechamente. No, lo visten como un gesto de grandeza Humanitario. universal y humanitario. Entonces, lo primero que molesta es que las cosas se hacen de soslayo, nunca directo, porque a lo mejor abrir un debate, bueno, es interesante, pero resulta que no se abren los debates, sino más bien se desvían. Primera cosa. Segundo, la verdad es que proponer esto en este momento que hay elecciones es claramente, además, chato, porque es querer sacar una ventajita de aquellos sectores vinculados a las Fuerzas Armadas más antiguos que lo que están metidos, porque los jóvenes no participaron de esto, son los que ya están en retiro hace rato. Pero les sigue doliendo, porque son sus padres, son sus tíos, sus hermanos mayores. Entonces los toca, aunque no directamente, a muchos indirectamente. Por otro lado, algunas observaciones que son de cajón, porque ¿qué pasa con el principio de justicia cuando en un país se condena y después se le levanta la sanción? Sí. Esto mismo se lo escuché yo a este señor Lusinger Macay, Sí, que está candidato a senador, que exacto. con dolor en el alma, y uno no deja de encontrarle razón, dice, mire, un juicio eterno donde participó mucha gente, solo se condenaron 3 y ya están con beneficio extracarcelario cuando da muerte a sus padres. Asesinato en el fondo, a sus padres. Y Sí. después le prenden fuego. Exacto. Y bueno, entonces la sensación de que la justicia no repara, y él se queja, dice, no repara. Uno sabe que el crimen ya pasó, ya no me van a cambiar eso, pero por lo menos la sensación de que se hizo justicia. Él dijo que había impunidad, así explícitamente, y es más, él y sus hermanos cuentan hasta el día de hoy con protección policial. En efecto, entonces ahí nos plantea varios temas. El primero, yo no me opongo, como nadie se va a oponer cuando estas cosas se hacen bien. Primero, existen normas internacionales para aplicar este tipo de medidas de perdonazo, amnistías y Indulto. cosas. Primero, el arrepentimiento sincero y real. Aquí no se ha dado. 2, en la colaboración Colaborar, pues. efectiva Exacto. para llegar a la verdad, que es lo que más le duele, porque en este caso se trata de personas que fueron detenidas, Hechas torturadas, desaparecer. ejecutadas y los cuerpos hechos desaparecer. Entonces la gente tiene derecho a saber qué pasó con sus deudos. Y eso tampoco. Y ojalá encontrar algún resto, porque es impresionante en todas las culturas. El culto a los muertos es esencial. Y el en rito de la civilización. despedida, por supuesto. En efecto, y vivir la pena y todo aquello. Por lo tanto, cuando hay arrepentimiento y colaboración, eso se evalúa, se piensa y puede ser. No ha pasado. Entonces la ley, no olviden nunca, castiga al que comete un crimen, restablece la norma, ¿ve? Se sanciona al que la violenta y repara a las víctimas. Entonces, bueno, ¿cómo queda en esto? Lo otro significa además consecuencias prácticas, es renunciar a seguir buscando, porque quienes tienen la información son estas personas que se están muriendo y llevándose el secreto a la tumba, y prefieren llevárselo a la tumba que reconocer ante el país que eran criminales. ¿Por qué para importante? Pues bueno, para otros, sus parientes, sus familiares, qué sé yo, no tengan la sensación de que su antepasado, su padre, su abuelo, terminó reconociendo que había cometido crímenes de guerra, es probable. Pero hay otros elementos más, que son los que más preocupan. Y es que a 35 años del término de la dictadura militar en Chile, a 52 casi del retorno a la democracia, el país sigue absolutamente dividido. Y si tú ves las divisiones políticas, los partidos políticos que apoyaron el golpe, que hoy día tienen otro nombre, que se han rearmado, pero que es la misma gente, son las mismas familias, porque en Chile los partidos tienen mucho de familiares, son endogámicos, de derecha y izquierda. Bueno, ello demuestra un país tremendamente dividido, lo que es un contraste, porque países como Alemania, la Alemania nazi, hizo todo tipo hasta el día de hoy, leyes específicas sancionando a las personas que reivindican la dictadura, digamos, nazi, Sí, también a los que fueron víctimas y los puedan ofender. Acá en Chile, nada. Lo mismo pasó en Japón incluso, menos que en Alemania. Pero Japón finalmente trató de sancionar su historia, cambió, tuvo repercusiones en la estructura de sus Fuerzas Armadas. En Chile, nada, sigue la división
Y esas Pero divisiones... si todavía no hay verdad, ¿cómo va a haber justicia y reparación? Ale, y solo mencionar respecto a lo que tú decías de la derecha en particular, que además se está peleando de alguna manera la impronta, la figura de Jaime Guzmán. Yo me pregunto, a propósito de ese asesinato al entonces senador Guzmán, líder del gremialismo, hoy por supuesto también de la UDI, y la figura de Kast entre medio. Bueno, entonces el indulto también correría, ya que tú hablabas esto al inicio, para el exfrentista Norambuena, o sea, para el comandante Ramiro, porque Mauricio Hernández Norambuena, recordemos, está pidiendo hace un par de meses al presidente Boric, está con muchos problemas de salud, un indulto. Y si contabilizamos todos los años de cárcel que tiene por el asesinato de Jaime Guzmán, por el secuestro del empresario Cristian Edwards y también por Washington Oliveto, este brasilero, debería estar recluido, pero ya lleva más de 20, hasta el año 2046. El tema es que él tiene 67 años y acá en Chile, a partir de los 65, eres una persona de la tercera edad. Así que debería correr, ¿sí? ley pareja, digamos, Bueno, para todo. Resulta absurdo que se queje un sector político de que hay mano tibia con cierto tipo de crímenes que se cometen en Chile, que no hay que aplaudir por lo demás. Es un drama que estamos viviendo por problemas que no se han sabido resolver en el ámbito que corresponde, que es el político, pero se quejan de que hay impunidad en la Araucanía, qué sé yo, pero por otro lado quieren impunidad en otro lado. Claro. Entonces, ese doble estándar además perjudica, porque demuestra que no es un problema de principio, es simplemente un problema de intereses políticos de sectores que están alineados y representados por partidos políticos. Ahora, lo otro que quiero destacar, la historia de Chile está cruzada por leyes de amnistía e indultos, cada vez que hay revueltas. En Chile ha habido muchas más revueltas de lo que la gente cree, guerras civiles de por medio, enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y población civil, muchas veces en el siglo XIX, particularmente, pero también en el siglo XX. Exacto. Entonces, en ese escenario, le ha hecho mal al país, porque nunca se asume la gravedad de estos hechos, sino que siempre hay como una perdón formal, porque hay perdones, indultos y amnistías, basta revisar la historia de Chile, sino que además se ha instalado en Chile una cultura de la impunidad, pero es una cultura que atraviesa el conjunto de la sociedad. Los grandes crímenes, como estos, hay un clima social que hace que tengan dos lecturas según el grupo de interés. Pero para abajo, la ausencia de castigo por faltas graves, por violar la ley, violar las normas, permite que los responsables no sean sancionados. Por lo tanto, no hay ningún elemento inhibitorio para cometer delitos, particularmente cuando hay gente con poder. Estamos hablando además en Punta Penco en particular a propósito de lo que tú advertías y que no eran claros derechos los senadores que están impulsando una vez más esto. Estamos hablando de violación a los derechos humanos, además. No estamos hablando de un crimen tipificado. ¿Cómo? Ni siquiera lo plantean de frente. No, por eso, exacto. Pero es algo de mayor envergadura, además, en cuanto al delito, a la gravedad del mismo. Bueno, la preocupación central que me lleva es que en Chile hay cultura de impunidad. Todos se quejan contra la cultura de impunidad, pero todos la reivindican cuando les conviene. Eso se llama cultura de impunidad, porque es la idea de que en algunos sectores de que pueden cometer crímenes, pueden violar las normas, pueden violar la ley, porque tienen derecho por el solo hecho de tener poder. Puede ser permanente o circunstancial. Y que no va a tener consecuencias para él ni para su gente allegada cometer esos crímenes. Entonces eso te permite corromper un juez, eso te permite corromper un fiscal, eso te permite corromper un policía, corromper a un político, a una autoridad del Estado. Y por eso que pasa lo que pasa con las políticas públicas. Por eso estos errores que no se reparan a tiempo. Porque en Chile los poderosos tienen impunidad. Los jueces no tienen los cojones para castigar a alguien poderoso en Chile. De hecho, no hay ninguno preso. Y todo lo que hemos visto en el último tiempo es una serie de procedimientos, porque una liturgia de llamado a digamos, filtración a los medios de comunicación, y el fiscal se para y el juez se pone y todos se sacan fotos y al final no pasa nada, el tiempo lo alarga, las causas se diluyen. Y personas que están condenadas por la opinión pública, al final la única condena es el momento en que esto revienta la opinión pública, porque hasta la propia opinión pública se termina cansando de este caso, ya me aburrió.
Yo viví en Chile cuando se encontraron los primeros cuerpos detenidos en desapareció en Pisagua. Fueron unos días de un escándalo y una conmoción nacional, pero Eso fue posterior a lo de los hornos de Lonquén, ¿no? Sí. El 78. Exacto. No, esto fue en democracia. Ya. En democracia fue la búsqueda de los detenidos desaparecidos que se encuentran en Pisagua. Y amigos míos que eran arqueólogos estuvieron trabajando en eso. Así sí, que, he visto documentales al respecto. duró una semana de sanción. El país estaba en shock porque vio los cuerpos y como están en el desierto, Sí, se mantienen. estaban impecables. Sí, claro. Se podía salinidad. saber quién era de solo mirarlo. Exacto. Bueno. Hasta el carné podría haber estado ahí, sí. Bueno, y la ropa y toda la Oh, gente los sí. identificó muy fácil por las imágenes de la televisión incluso. Qué fuerte. Pero resulta que a las pocas semanas la opinión pública se empezó a cansar del caso. Imagínate. Y después empezó a sentir que esto ya están manipulando y que aquí quieren sacar ventaja política. Y al final se dio vuelta la tortilla. Exacto. Bueno, eso es lo que mata a este país. Al final, el sinvergüenza es perdonado por la propia opinión pública. ¿Qué queda entonces para las autoridades? ¿Por qué lo hacen? Porque también la autoridad que encubre no tiene sanción. Y aquí tenemos lo que está pasando no solo en los hechos de violación de derechos humanos, sino de la gestión de los asuntos públicos de todos los días y en la no preservación del interés público cuando se hacen políticas públicas o cuando se gestionan los organismos públicos, el mirar para el lado, la superintendencia que no tiene dientes para sancionar, solamente puede constatar que la empresa grande abusó de ti, pero no puede tomar decisiones ni obligarla a nada. Ese Chile es el que está colapsando. Eso es lo que tiene enojada a la gente. Y por lo tanto, un llamado a cortarla con esto de querer seguir consolidando esta cultura de la impunidad porque no le hace bien a nadie, porque aquellos incluso que piden impunidad para uno están reclamando que por qué le dan impunidad a otros. Exacto. Entonces se transforma en un debate de falta de sinceridad y de honestidad. Siga. Bueno, vamos, Sí. vamos ahora con el reporte. Quiero hacer un punto. Un punto, sí. Un punto chiquitito. Vaya, que vaya. me toca personalmente. Sí. A propósito de la misma discusión de la impunidad y el negacionismo, resulta que la semana pasada en el Senado se declaró el 16 de octubre como Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peñagén. Oh, ¿Quién es Jorge sí, Peñagén? por Uno de los supuesto. impulsores de la educación Sí. musical en Chile para los niños en el norte del país. Fundó escuelas en La Serena, en Copiapó, en Antofagasta. Por lo tanto, una persona muy importante y que fue asesinada por la Caravana de la Muerte en esos años de la dictadura por su militancia en el Partido Socialista. Sí. En medio de esta discusión, Rojo Edwards, Sí. que también es de la derecha, él... Con partido propio ahora. Exacto, con partido propio ahora. En medio de esta discusión, él dijo que no quería que esto fuera tramitado de manera expresa, El despacho. el despacho expreso, porque fácil despacho se llama la figura, porque precisamente estaba el nombre de Jorge Peñagén en este día, y él ahí va y dice esta mentira, dice, yo creo que no es de fácil despacho declarar este día, dado que viene su nombre, el de Jorge Peñagén. Al final del día, don Jorge Peñagén fue acusado de internar armas dentro de los violines de los niños, y por lo tanto yo creo que por lo menos debiésemos tener conocimiento de esto. Y esto es una mentira que se generó en ese momento cuando a él lo tomaron detenido en La Serena, precisamente para Pero si esto es asesinarlo. parte del plan Z, de toda esa operación del gobierno de la Junta Militar. O sea, no, es una locura, no tiene sentido eso. Él era socialista. Exacto, del Partido Peñagén. Socialista. Así Sí. que No, es que finalmente yo creo que eso es lo grave y agradezco también la editorial de Alejandro, que finalmente esto de la mentira, la impunidad y el negacionismo corrompe los valores del país. Y aquellos que se llaman patriotas son los que están generando este tipo de conductas. Bueno, se apela al discurso de ser patriota significa olvidar. Eso es lo que yo he escuchado. Yo he tenido tantas reuniones con tantos grupos de interés. Me decían, es un acto patriótico cerrar este capítulo. no, realmente una vergüenza. Familiares Y metidos en los líos. Entonces, ellos no le paran el carro a esta Claro, gente. Pero hablaron, eran militares. Ellos no tenían, pero sus padres, tíos, sí, porque son familia militar, ¿no? Existe mucho eso todavía en Chile. Exacto. Bueno, es un tema a plantearlo. No es razonable. Yo creo que el gobierno fue bien enfático al decir que esto es nefasto, porque no es así como se avanza con derecho en el país.
Vamos ahora con las noticias económicas y todo lo que nos trae nuestro compañero Gonzalo Espinosa. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Bueno, les cuento. Cuente. Hay una situación, siempre hablamos de economía local, Sí. pero esto también puede que nos toque acá en Chile. Nestlé va a eliminar cerca de 16.000 empleos a nivel mundial en los próximos 2 años. La noticia, por supuesto, no ha sido muy bien recibida por los trabajadores. La mayoría son unos 12.000 serían profesionales de oficina y 4.000 corresponden a fabricación y logística. Esta reducción equivale a casi el 6% de la plantilla global y con esto la compañía busca aumentar la eficiencia mediante la automatización y servicios compartidos. Esto es algo que siempre enfatiza usted, Alejandro, con respecto a la transformación que está viviendo el mundo del trabajo con la nueva tecnología. El CEO de Nestlé, el CEO, que se llama Philippe Navatril, declaró que los cambios son difíciles pero necesarios. Y estos despidos se dan en un contexto de creciente uso de la inteligencia artificial que preocupa también por las posibles pérdidas de empleo no solo en Nestlé, sino que también en otras compañías. Se indica también que las ventas orgánicas de Nestlé crecieron un 4,3% en el tercer trimestre de este año y que las acciones de la compañía, curiosamente, subieron un 7,6% tras el anuncio. Se dispararon. Bueno, pues si a eso va el mundo del trabajo, por esa razón, nuestros candidatos presidenciales, cuando hablan de empleo, vamos a crear, y no dicen cómo. Y en segundo lugar, la automatización está entrando en todas partes, por lo tanto, empleos que hoy tienes se van a perder. La tendencia es ir a perdiendo empleos tradicionales, y si no creas empleos de nueva generación, te vas a enfrentar a este tema que ya en Chile está empatado. ¿Por qué está pasando lo que ocurre en el país? ¿Por qué no se crean empleos? Porque las empresas innovadoras se están automatizando. Vaya a los supermercados, vaya a las multitiendas, donde además trabajan mujeres, principalmente Daniela. Bueno, ahora todo es automático. Incluso te dan incentivos tremendos, porque, por ejemplo, si tú vas a una multitienda y miras, ya después por internet Oye, lo no hay compras, atención al cliente, no hay sale nada- mucho más barato. Y no hay nadie que te pueda decir cualquier cosa que uno tenga una duda sobre un producto. Es un desastre. Anda a alegar. Claro. Anda a alegarle una máquina que te vendieron chancho por liebre. No, gato por liebre. Ya, un desastre. Sí. Vamos con otra información que tú tienes que muy entretenida porque lo decía Alejandro Guillé que generosamente todas las mañanas nos trae y así fue la semana pasada y hoy día lunes también. Se agradece. Pancito amasado profundamente. que comemos solo nosotros. Él se mantiene en línea y no come nada, pero nosotros comemos muchísimo exageremos. pancito amasado. Por si escuchan los hijos, Señora, que no. que no escuche la señora. Oye, fiscalizadora, como la Dorothy Pérez. Por eso dije, ya, pues La entonces no te eché el Contralora- agua tú, po. La Contralora de... No te eché el agua tú, po, Guille. Ya, ¿por qué estoy hablando del pan? Porque la semana pasada se celebró el Día Mundial del Pan, que Mira. es Pan un nuestro. Eso es Chile, eso un es Chile. elemento clave en la mesa de todos los chilenos y chilenas. Y según un estudio de Walmart, 8 de cada 10 personas consumen pan en el desayuno y la once. Obvio. Les cuento que el gasto promedio mensual de las familias en pan, ¿cuánto creen que es? A ver, ¿mensual? Mensual. Mensual, espérate, yo a ver si son como... 60 60, sí, entre 50 y 60 lucas, sí. 50, 60 lucas de Sí, pan. sí. Bueno, el estudio de Walmart dice que es cercano a los 28.000 pesos. Ay, pero ¿qué pan? ¿Tan barato? Depende del pan, Sí, pues. obviamente. Yo gasto más. El consumo anual por persona alcanza los 90 kilos de pan. Ojo, ¿al mes? No, No, anual. anual. Ah, era todo nosotros anual. en línea 1 nos Ya, comemos ya. 90 kilos al mes. Oye, sí, estamos gorditos aquí Pancito todos. rico, pancito rico. rico. Rico el pan. Las compras del pan se realizan entre 6 a 7 veces al mes, llegando a 10 veces si se considera el pan granel y envasado. Los panes más populares son ayuya y marraqueta, que el kilo de ayuya está a 2.300 pesos, ¿Ya? el kilo de marraqueta 2.332 y el kilo de pan amasado 2.500. Entre las tendencias del 2025, ¿qué crece? El pan chabata.
Oye, sí, Oye, es sobre exquisito. 3 lucas. Se está Pero expandiendo. súper caro. Es que Está por eso tremendo, sobre 3 lucas. yo saqué la cuenta con Chabata, porque cada vez que lo veo en el supermercado no puedo no comprarlo, y ese es carito. Pero por rico. eso, pero rico. Con Sí. ese gasto 60 lucas, Claro. no los 28 Ya promedio. representa- Plaza La Antigua Marraqueta. Lo que pasa es que ustedes Sí. cuando hablan de Marraqueta, como son jóvenes, Sí. comen ¿Un un pan. potito o dos Pero si potitos? usted también es joven. No, siempre tiene que tener potito. Sí, por eso que se dice sándwich de potito en los estadios. Y Es se por la refiere a marraqueta. Ah, la La marraqueta. marraqueta. No, Era el por potito eso. del animal. Sí. No, Ah, yo no, sí, es el un potito del decir por la animal. marraqueta. Yo pensé que era el potito del No, el animal. potito del animal, Bueno, pues, Ale, ¿o podemos no? volver al tema de la El conversación. potito del ¿En animal, serio? del chancho. Alejandro, enchúfate, pues. Sí. Según yo, ¿En el serio? potito Yo del Pero todo por el tiempo en el supuesto. estadio, tráigame con Mira, raza. voy a googlear sándwich de potito. Sándwich de potito. Ya, siga hablando, compañero, usted, mientras yo aquí busco. Eso. Se elabora tradicionalmente con el intestino, guácala, grueso frito del vacuno o cerdo, también llamado potito. Sí, es por la parte de la carne. Sí. Ay, Oye, usted, qué tierno, tú lo decías, fue la ¿saben marraqueta. qué? Estaba Algo- pensando que era, mira, que El pan una batido. sublimación. Algo interesante de lo que muestra este estudio es que en términos de precios, ¿Ya? la harina ha bajado un 4,2% este año. Pero el precio del pan ha subido un 4,4% solo en septiembre y un 4,9% en lo que da del año. Y ahí yo me pregunto si esta alza en las cuentas de la luz, esta alza sí, perdón. por error en las cuentas de la luz, también ha hecho que el precio del pan o de productos que son Todo. básicos suban. Todo. Obvio. El IPC, la ¿Y quién inflación, paga? todo. Pagamos nosotros comiendo menos pan. Vamos a invitar a Alejandro al Estadio Nacional a comer sándwich de potito, ¿te parece? Para ver si pierde la linda ingenuidad que tiene. No puedo, esos rellenos así que no puedo. Ah, ya. No, yo creo que nunca lo he pero probado. espere. Me muero. Ahora se enoja. Ya, vamos a una pausa porque Bueno, esto sí. se está yendo A cualquier parte. en la línea correcta de un programa tan serio. Absolutamente. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestras entrevistas acá, en Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 1 minuto. Ser madre soltera es difícil, pero logré sacar adelante mi familia y la casa propia para mi hija. Detrás de cada uno de los proyectos del MIMBU hay historias de esfuerzo y esperanza que contar, como la de Catalina, que hoy vive en una hermosa comunidad en Futaleufú. Infórmate y postula en www.mimbu.cl. MIMBU, 60 años construyendo cambios. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH presentan Notas de Colección, un recorrido por el repertorio universal de la música de tradición escrita, desde las obras y grabaciones más célebres de la historia hasta aquellos tesoros escondidos que guardan nuestros archivos. Martes y jueves a las 21 horas te invitamos a Notas de Colección, un aporte de Extensión USACH, Aula Records y Radio USACH. Nuevas voces. Domingo a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Apaga la luz. Jazmín y Clavel. La luz es un factor que influye mucho en la canasta. Tú sabes, ¿no? Por supuesto. Y contribuye fuertemente porque como todas las empresas, todas las casas, todo el mundo necesita Electricidad, energía. claro. Más que luz, incluso. Claro, que la hay ampolleta. distintas fuentes de energía, pero finalmente la luz mueve
toda la sociedad, toda la economía, los computadores, todo se mueve con energía. Y por lo tanto, cuando le meten una variación que parece pequeña, incluso para uno individual, en la acumulación general es gigantesco. Entonces la metí de pata o el error mayúsculo, o lo que sea, que será o negligencia, materia de la Contraloría, que va a investigar, la justicia va a ya investigar, el ministerio va a investigar, todo el mundo investigando si fue error, no fue error, y por qué se produjo. Bueno, es esencial hacerlo por transparencia del Estado, y de esto vamos a hablar, de este error, pero también de lo que pasa con el Estado y su capacidad de fiscalización. ¿Con quién? Vamos a conversar con Américo Ibarra Lara, director del Instituto del Observatorio en Política Pública del Territorio de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH. Bienvenido, muy buenos días, Américo, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes por invitarme a esta conversación. Vamos a entrarnos, claro, desde las políticas, desde las políticas públicas, más que del guarismo, de lo técnico, porque para eso vamos a conversar luego con otro experto, pero quiero tu impresión, sobre todo, no solo como ciudadano y como director del Instituto Observatorio en Política Pública, con este desastre en el tema de las cuentas de la electricidad y las tarifas y qué pasó acá, porque todos se tiran la pelota. ¿Cómo pudo nadie darse cuenta, profesor? A ver, yo creo que primero decir, digamos, que a mí me llama profundamente la atención los distintos errores que se han ido cometiendo estos últimos años y que han sido parte de la discusión pública y política, ¿no es cierto?, que ha afectado al aparato gubernamental este último tiempo, ya sea el mal cálculo de los ingresos del Estado o, como ocurre ahora, un castigo, un doble castigo producto de un mal cálculo, probablemente en una planilla Excel, ¿no es cierto?, que se hace para estimar, digamos, el crecimiento que va a tener el costo de la energía eléctrica para el ciudadano. Es realmente un poquitito impresentable que profesionales, digamos, que trabajan en el aparato del Estado cometan errores de esta naturaleza, más porque el impacto económico, social que esto tiene es brutal, ¿no? Sí. En particular, el tema de este doble cálculo o este mal cálculo de el IPC o la doble imputación del IPC al cálculo de la tarifa significa no tan solo cientos de millones de dólares que se han establecido, sino que tiene un impacto directo en otras estructuras de costo que están afectando a las personas, ¿no? Se estima aproximadamente que una variación, este mal cálculo que se ha hecho tiene un 0,2% de impacto en el cálculo de la canasta del IPC. Y eso significaría, digamos, un incremento en cosas tan usuales y de tan común uso nuestro, como por ejemplo los pagos de los colegios que hoy día están en unidad de fomento, como los pagos de los créditos que están en unidad de fomento, las deudas hipotecarias que están en unidad de fomento que vienen siendo indexadas equivocadamente en el último tiempo, que significa un elevado costo para los bolsillos de las personas, ¿no? O sea, en el fondo todo sube, porque al aumentar la canasta te cobran más, sube el UF, sube el IPC, sube todo, y la gente está pagando. Por eso que es difícil de mencionar la magnitud de esta catástrofe. Es muy difícil de dimensionar. Tú tienes razón, Alejandro. Es tremendamente complejo, y lo terrible es que afecta a los ciudadanos que confían, ¿no es cierto?, en las definiciones que algunos técnicos han hecho, ¿no es cierto?, han confiado, ¿no es cierto?, y hoy día tienen todo el derecho, digamos, a desconfiar de toda la política que se está implementando en todo orden de cosas, digamos, ¿no? Ahora, Américo, en relación a lo que dijo el actual viceministro García, de, por supuesto, Economía y Energía, pobre, le han tocado parchar todas las situaciones problemáticas, ya vamos a hablar de esa señal de política. Él dijo que las empresas, es decir, y aquí estamos hablando de las generadoras de electricidad, pudieron también haber constatado que se cobraba de más. ¿Cuál es también, no es solo una negligencia, lo voy a poner así, de la falla metodológica de un mecanismo aplicado, además del 2017, al menos se alude a la Comisión Nacional de Energía? Ya, una institución, digamos, del Estado, del aparato público. ¿Por qué pasa con el privado, con las mismas empresas? Bueno, yo también creo que son corresponsables, digamos, de apropiarse de recursos que están mal calculados. Pero aquí el principal, a ver, para ponerlo en términos reales,
¿Son responsables las empresas que han acumulado estos recursos adicionales? Por cierto que sí, ¿no? Eso yo creo que no está en cuestionamiento. Pero ¿quién es el responsable de establecer cuál es la tarifa? Porque es una industria regulada, básicamente, digamos, es el Ejecutivo. Y si el Ejecutivo se equivoca, ¿no es cierto?, tú eres un tomador de precios. Y yo creo que ahí está la discusión. Si es ético tomar solo ese precio o haberle dicho, haber alterado a la autoridad, sabe que parece que usted lo está haciendo mal. Pero aquí el principal responsable es el Ejecutivo. Sí, sin duda que el Estado, pero hay un tema de ética pública y lo quiero plantear porque estábamos hablando justamente de eso. Cuando un privado se da cuenta que está mal hecho un cálculo, porque no me cabe duda que ellos revisan hasta el detalle cada alza o cada fijación de tarifa. No, ellos no están al margen, no la aceptan como por sí nomás. Si se hubiese pasado al revés, habrían reclamado de inmediato. Y aún más, si se hubiesen dado cuenta del error cometido antes, habrían pedido que uno pagara toda la cuenta para atrás. Entonces lo que va a plantear ahora es el tema: ¿existe alguna garantía en las políticas públicas que cuando se cometen errores el usuario, el ciudadano común y corriente, la ciudadana, el consumidor, tienen derecho a una reparación real y efectiva y no meramente simbólica como lo más probable que va a pasar? O sea, yo esperaría, Alejandro, que aquí hubiese una devolución de los recursos sobrepagados, ¿no es cierto?, por parte de las empresas, o que hubiese un descuento en las cuentas que siguen, ¿no? Y quizás ese porcentaje que están estableciendo a partir del mes de enero del próximo año sea poco significativo para todo lo que ha habido de sobrepago. Yo comparto contigo que las empresas tienen que habiéndose dado cuenta del error, tendrían que haber manifestado por un tema ético, moral, ¿no es cierto?, el error, y tendrían que haber puesto el antecedente al Ejecutivo, ¿no? Yo no me pierdo en eso. Y probablemente tiene que haber una sanción moral también para las empresas. Pero también es cierto que el principal responsable es el Ejecutivo, y tendrá que ser evaluado cuál es el nivel, digamos, de castigo que tienen que tener los responsables para que cometieron una acción equivocada, ¿no? En la misma línea, Américo, en relación a lo moral, a una buena señal, a la responsabilidad, por lo mismo, la etimología de la palabra, ¿cuál debiese ser la respuesta hacia nosotros, los y las consumidoras, para que no suceda, por ejemplo, que lo estábamos comentando a propósito de nuestra pregunta del día asociada a lo mismo, con lo que pasó con la ley corta de ISAPRE, que tuvimos que nosotros finalmente pagar más en nuestros debidos, digamos, planes de salud, y en el fondo salvamos nosotros mismos a las ISAPRES, pagando aún más. Para que con esa plata pagaran nos devolviera. No sé, una locura. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta en relación a la devolución de los cobros excesivos? Yo creo que aquí hay un deseo de la ciudadanía, en la cual yo también me incluyo, que ojalá la devolución sea en efectivo pronto, y ojalá tuvieran un castigo, pagaran con interés, con multa, con todo, ¿no? Me parece que también hay una apropiación indebida por parte de la empresa y no puede haber enriquecimiento ilícito, ¿no? Y ojalá que esa devolución sea lo más rápido posible, porque si no vas a volver a crear desconfianza en el sistema. Dijeron que a partir de enero 2026. Sí, pero es que probablemente ya es tarde, ¿no? Porque así como tú lo planteas, así como ellos esperan que uno pague la cuenta todos los meses, y si no te cortan el servicio, me parece un poco ilógico, digamos, esperar 6-7 meses para comenzar a recibir, digamos, fraccionadamente, digamos, la devolución de los sobrecostos que hemos tenido que pagar. Pero ahí va a tener que ser el Ejecutivo que entre a negociar, digamos, el cómo y el cuánto y la modalidad, ¿no? Yo no tengo una apreciación inicial ni un imaginario inicial de cómo poder hacerlo. Probablemente lo más directo es una rebaja en las cuentas del próximo mes o en los meses siguientes, digamos, para que eso te sea más práctico, digamos. Sí. Ahora, lo que pasa es que uno no sabe, no logras determinar cuánto fue tu sobrepago, ¿no? Ahora, ¿este tipo de política pública considera el error y cómo se procede, o va a tener que aplicarse una ley especial para que establezca que las empresas van a tener que devolver y a través de un determinado mecanismo, y si el usuario tiene derecho a que le paguen la totalidad de lo que le cobraron de más, o hay subterfugios que permiten que al final sea simbólico? Mira, yo de verdad, Alejandro, yo esperaría que esto no sea simbólico. No sé si el día está en las estructuras normativas establecido, digamos, el cómo se puede generar un proceso de devolución de fondos de esta naturaleza.
Pero en todo caso va a haber que establecerse de aquí para adelante un protocolo que establezca, digamos, canales de comunicación desde las empresas hacia los clientes para poder resolver problemas de sobrepago como estos, digamos. Bueno, a este tema todavía están buscando soluciones, pasando el bochorno y con las medidas de renuncias o finalmente, claro, pedir la renuncia por la responsabilidad política y técnica también que cabe al respecto. Pasemos a otro tema. Pero déjame una cosa. Si quieres, es que tú planteaste un tema bien importante, la responsabilidad política. Ya, vamos a eso. Porque acá cayó el ministro, alguien tenía que caer, o sea, estamos todos de acuerdo. Ese fusil. Pero estos son los 3 últimos gobiernos. Sí, Entonces la pregunta es chivo expiatorio o todos responden? Porque aquí ya están con acusaciones constitucionales, todo apuntando al ministro, pero también el gobierno anterior y del anterior. Y la gente de derecha, solo agregar, se lavó las manos y dijo, hoy nuevamente el gobierno está culpando al expresidente Piñera. Y la verdad es que parece que eso no tiene ningún sustento. Te escuchamos, Américo Ibarra. Yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida desde hace largo dato, ¿no? Habría que mirar cuándo se origina efectivamente este problema puntual, pero esta no es una responsabilidad solo de este gobierno. Ahora, lo que pasa es que tú en el silencio aceptas una modalidad y hoy día te toca a ti hacerte responsable de haber mal aplicado un procedimiento, porque en estricto rigor, Alejandro, por más que a uno le duela, si uno se da cuenta o uno reconoce que hay un problema, tiene que activarlo rápidamente, ¿no? Y más vale ponerse colorado una vez que vale verse rosado. Aquí el error está en no haberse dado cuenta prontamente, ¿no? Y tuviste que asumir después de 2 o 3 años, casi al término de este gobierno, digamos, el reconocimiento de un error. Ahí yo creo que está el detalle, ¿no? Entonces, al final del día, este gobierno tiene que asumir el costo del Ejecutivo en general, pero tampoco se dio cuenta de que estaba cometiendo un error, salvo ahora. Claramente. Bueno, no sabemos todavía con exactitud si se enteraron por la prensa con lo que, digamos, fue informado desde Canal 13, si no me equivoco, el martes de la semana pasada, o esto ya venía hace tiempo y no habían tomado las medidas como en otros casos. Antes de meternos de lleno en la discusión del presupuesto con distintas aristas, Américo, quiero detenerme en este tema que está en el tapete. Alejandro también ha hablado al respecto en sus editoriales, y por supuesto también el rol que juega y por qué destaca tanto la actual Contralora de la República, Dorothy Pérez, respecto a todo lo que está revisando y todo lo que ha salido, ¿no?, debajo de la alfombra. Y me quiero quedar con el Estado y todos estos discursos que se escuchan, por un lado, desde el comando de Kast, de los parásitos, y cuando además se descubrió que él era el encargado, Valenzuela, de la alta dirección pública, como, no encargado, pero como uno de los asesores expertos en contratar personas a los parásitos. Sí, la prensa ha hablado de un parásito contratando a otros parásitos en sus propias palabras. Yo no quiero insultar a nadie. Todo lo que ha pasado con las licencias médicas, todo lo que ha pasado, por supuesto, también, y hay que decirlo, en otros poderes del Estado, no solo el gobierno central, de turno, en este caso, este aparato estatal, sino en el Poder Judicial y, por supuesto, también en otros organismos, el Congreso, para qué decir. Mira, hay un tema que realmente aquí se están moviendo los cimientos de lo que entendemos lo que es la función pública. Quiero escuchar tu reflexión y tu apreciación también en términos de probidad y, por supuesto, de lo que implica el servicio público. A ver, yo creo que este es un tema muy complejo, porque cuando uno se olvida de dimensionar lo que significa el aparato público, es muy difícil de poder explicarlo, ¿no? Hay que pensar que en el aparato público en general y en el Estado, o trabajan para el Estado cerca de 1 millón de personas. Eso incluye empresas del Estado, administración centralizada, municipalidad, etcétera, ¿no? Es un volumen no menor, estamos hablando del 10% más o menos de la fuerza laboral. Dicho eso, en la viña del Señor, diría algún cristiano, ¿no es cierto?, hay buenos y malos, ¿no? Y siempre en la viña del Señor hay gente que se escapa, dicen algunos, ¿no? Entonces uno dice, mira, todas las personas que trabajan en el Estado son poco probas o poco honestas o hacen uso de algunos subterfugios para aprovechar, apropiarse de algunos beneficios que no les resultan, que son poco éticos o que son tan fuera de la norma. No, la verdad que en general el funcionario público actúa de buena fe, actúa probamente, actúa de manera honesta y por cierto,
son pocos los casos, digamos, en los cuales se encuentra una situación contraria. Que llama la atención, que es inapropiado, me parece, y que me parece que tienen que recibir todos los castigos y las penas del infierno, también es cierto, ¿no? Pero primero rescatemos, digamos, de que no todos los funcionarios públicos actúan de una manera impropia. Eso para partir, digamos, sí, perfecto. ¿No? Y hay que reivindicar entonces el rol del empleado público, del funcionario público, que muchas veces por vocación está cumpliendo labores, digamos, como en algún momento lo digo en algunas cosas que he escrito, de arriesgar su vida para enfrentar, digamos, los problemas de salud, para educar, para enfrentar los problemas de infraestructura que tiene este país, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dimensionémoslo. Ahora, dicho eso, ¿hay personas que se aprovechan del sistema? Sí. Y qué bueno que hayan ido develando algunos errores procedimentales, algunas faltas, ¿no es cierto?, que tienen alto impacto en la sociedad, que además son de connotación pública, así como se ha visto estos últimos temas, los temas de licencia, pero que ciertamente las instituciones son las primeras invitadas o convocadas a poder regular y establecer protocolos que eviten, digamos, ¿no es cierto?, que comportamientos impropios o inadecuados por parte de los funcionarios públicos. Ahora, que es difícil de controlar, es cierto. Probablemente lo que debiera ocurrir es que las instituciones públicas deba existir permanentemente, no solo una unidad de Contraloría o de gestión interna, sino que además debiera haber una Contraloría, ¿no es cierto?, o una Fiscalía que tenga facultades para revisar permanentemente los procedimientos y procesos administrativos los cuales las organizaciones hoy día enfrentan, para que además sea un buen mecanismo de anticipar equivocaciones y errores antes de llegar a la Contraloría, y que la Contraloría entonces se preocupe de efectivamente hacer los mecanismos de control que les son propios a la naturaleza de ellas, ¿no? Que básicamente están concentrados, digamos, en evaluar la legalidad de los actos administrativos, y por cierto que los recursos se ajusten a los principios contables generalmente aceptados, de manera tal, digamos, que sea su uso sea el que corresponde conforme la naturaleza que se estableció debía ejecutarse. Profesor Ibarra, en el caso de quienes cumplan estos cargos, ¿no?, la jefatura máxima, en este caso de la Comisión Nacional de Energía o de la Superintendencia de Electricidad y Combustible o del que sea, cuando se descubren fallas enormes, ¿hay alguna responsabilidad no solo administrativa que te echen, ¿no?, sino, por ejemplo, pecuniaria, que tenga que responder con su patrimonio? Porque hay ciertas funciones que sí pasa eso. Y para lo que ganaban, además. O sea, yo entendería hoy día, Alejandro, que eso no existe, ¿no? No existe ninguna norma que castigue con parte del patrimonio personal a quienes hoy día cumplen funciones de jefes de servicio. No, que yo conozca, no. Correcto. Y ahora la Contraloría anunció también auditoría inmediata, dice, no solo a la Comisión Nacional de Energía, sino a otras entidades afines, o sea, superintendencia, qué sé yo. Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Es solamente establecer una responsabilidad técnico-administrativa, pero no puede ir a sancionar. O sea, es solamente entregar más antecedentes. Lo que la Contraloría hace al hacer auditorías, como cualquier proceso de auditoría, entrega un informe técnico y le propone, en el caso del servicio, ¿no es cierto?, que haga las investigaciones que correspondan. Y si hubiese castigo, ¿no es cierto?, también le propone un eventual castigo. Pero, por cierto, lo que tú dices es verdad, es el jefe de servicio el que define, digamos, el castigo correspondiente. Américo Ibarra Lara, vamos ahora a tu visión sobre la discusión o el debate que se está dando en torno al presupuesto de la Nación para el 2026, sobre todo desde la perspectiva de las distintas candidaturas. Me voy a quedar con las tres principales, porque parecen muy populistas y algunas muy peligrosas y muy alejadas de la realidad, porque no solo estos recortes así muy bruscos que logran buscar un impacto también, ¿no?, en el votante, sobre todo por lo que estábamos hablando hace un rato en relación a los funcionarios públicos, y de eliminar instituciones, cuando en realidad acá se quiere algo que tenga que ver más bien con un rediseño quizás para lograr mayor eficacia y también equidad y por supuesto la legitimidad. Hablemos de lo que está sucediendo a tus ojos como experto también y director del Observatorio de Política Pública del Territorio.
A ver, yo creo que aquí hay una discusión que es un poco, también es un poco mentirosa, ¿no? Porque la gente tiene que saber que lo que se discute, y Alejandro lo sabe muy bien, en la discusión presupuestaria se sabe, ¿no es cierto?, que básicamente el presupuesto en un 85 y un 87% está condicionado por estructura legal. Es decir, son gastos que ya están sujetos a una norma establecida y a un gasto permanente, ¿no? Y básicamente la discusión entonces se vuelve respecto de un 15, un 17% que tiene que ver, digamos, con otro tipo de inversión que no están vinculados a proyectos de ley o a leyes específicas, ¿no? A gastos estructurales y demás. Dicho eso, ¿no es cierto?, además el presupuesto de ley se construye sobre la base del presupuesto del año anterior, que no dice relación necesariamente con el proyecto, con el presupuesto vigente, porque lo cierto es que siempre se gasta más que, ¿no es cierto?, lo que está establecido en la ley, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Si usted mira en la información que hoy día está en la información pública que está en el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Presupuesto, incluso en el Congreso, hay dos columnas, la ley del año anterior o la ley aprobada y la ley vigente. Y la ley vigente en general es superior a la ley aprobada, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una discusión que tiene que ver, digamos, que es un poco irreal, porque evidentemente sobre la base de la ley base, uno reconoce que existe un gasto estructural básicamente financiado por esa ley. Dicho lo anterior, uno podría efectivamente reconocer que con mayores niveles de eficiencia uno podría reducir la estructura de gasto, ¿no? ¿Pero qué significa? Pues significa cambiar procedimientos, significa automatizar, significa generar, digamos, mejores procedimientos, de forma tal, digamos, de reducir una estructura de gasto básicamente en aquellos programas o en aquellos ítems que efectivamente están con lo que algunas personas desde el punto de vista administrativo llamamos grasa administrativa, ¿no? Sí. Pero primero hay que determinar dónde está, hay que determinar cuáles son esos procedimientos para entrar a reducir, digamos, la estructura de gasto. Profesor Ibarra, sí, me llama la atención en esa línea, pero por ejemplo, aquí estamos hablando de grasa, estamos hablando de que hay algunos candidatos que dicen que vamos a despedir gente, sobre todo el aparato público, pero no dan ninguna explicación, no están basados en una evaluación objetiva que la puedan presentar y decirle, ve, estas cosas son de más, estas son funciones que se repiten, que las haya. Se puede hacer un ajuste, sino que es un poquito al voleo por propósitos electorales, pero eso genera también incertidumbre, porque no es llegar y empezar a despedir funcionarios públicos. Yo comparto contigo, yo creo que es muy liviano decir que voy a despedir a 1 o a 100.000, ¿no? Lo que aquí importaría es cómo están tributando los trabajadores del Estado a los objetivos que esa organización tiene, ¿no? Eso es lo que hay que medir, ¿no? Pero hay funciones que se repiten, y por cierto en cualquier institución a veces uno puede encontrar doble función, y por lo tanto uno tiene que empezar a estudiar y a levantar esos procedimientos, ¿no? Y preguntarse si esos procedimientos se ajustan o no se ajustan a derecho, si es posible modificar la norma, si es posible hacerlo mucho más eficiente. Pero como usted dice, al voleo de decir que vamos a despedir gente, me parece, digamos, de una irresponsabilidad brutal, porque además eso genera incertidumbre, ¿no? Y tampoco es cierto, porque la verdad que los funcionarios públicos sean de planta contrata tienen cierto nivel de estabilidad, ¿no? Sí. Y si a uno lo despidieran, al final, en general, todos los dictámenes de la Contraloría, incluso los que terminan en los tribunales de justicia y en la Corte Suprema, finalmente reconocen que tienes que pagarle, digamos, hasta fin de año, ¿no es cierto? Y al menos eso va desde 10 a 12 meses o desde un mes a 12 meses, dependiendo del mes que te echen, ¿no es cierto? Porque hay un compromiso de renovación de contrato a partir del mes de noviembre. Así que, en general, igual más se mantiene el costo casi en el año. Bueno, profesor, queremos agradecerle este contacto con nosotros. Además, estamos aquí en la misma universidad, así que somos parte de la comunidad. Le agradecemos esta información y aclararnos nuestras dudas. Profesor gracias. Ibarra, un abrazo. Américo Ibarra Lara. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Director del Instituto del Observatorio en Política Pública al Territorio de la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la USACH, ha conversado esta mañana con nosotros. Un abrazo grande y bueno, esperamos también contar con su presencia nuevamente acá en Línea 1. Chao. Encantado. Chao. Vamos a una pausa. ¿Te parece eso? Yes. Cachipún. Una breve pausa y ya regresa Línea 1.
da saudade. Uma mirada desde as africanidades ao mundo, tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. Cada domingo, a la 1 de la tarde, una reunión imperdible con esas melodías y canciones que dejaron una huella en nuestras vidas. Te invitamos a viajar en el tiempo por los más diversos ritmos y géneros musicales junto a Ecos del Ayer, música para recordar. Ecos del Ayer. No lo olvides, Ecos del Ayer, cada domingo a la 1 de la tarde por Radio USACH. Nuevas voces. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Estamos de regreso en Línea 1. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. La contienda electoral en la Araucanía será una de las más relevantes de estas elecciones parlamentarias, especialmente para la derecha, debido al gran número de candidatos que se presentaron a estos comicios. En este contexto, Jorge Luxinger Mackay, hijo del matrimonio asesinado en Vilcún el año 2013, busca llegar al Senado con un enfoque en reformar el sistema penal y además reforzar, por cierto, la seguridad. Y vamos a conversar precisamente con Jorge Luxinger Mackay, candidato a senador por la Araucanía, independiente, pero en cupo de la UDI. ¿Cómo está, Jorge? Bienvenido, muy buenos días, acá a Línea 1. Hola, muy buenos días, muchas gracias y agradeciendo la oportunidad de conversar un rato. Gracias a usted. Don Jorge, aquí Alejandro, muy buenos días. Hola, muy buenos días, don Alejandro. Usted va como candidato independiente a senador por la Araucanía, pero antes de entrar en esa materia que la vamos a conversar, por la experiencia vivida por usted y su familia. Yo lo he visto hacer algunas declaraciones y es un tema que aquí insistimos mucho hoy en el momento editorial, la impunidad en Chile. Exacto. En Chile pasan cosas y no hay sanción. O si hay sanción es laxa, es débil. Una sensación de que si es que encuentran al responsable, que en el menos de los casos, al final los procesos que parecen tan graves se van diluyendo, y al final terminan cosas que son más irritantes que responder, digamos, a la expectativa legítima de justicia. ¿Cuánto lo marca usted esa historia personal en su aspiración a ser senador? Es un comentario muy apropiado para las circunstancias que estamos viendo ahora y que hemos vivido. Este atentado a la casa y a la vida de nuestros padres fue hace 12 años. Ha pasado mucho tiempo. Pero como usted dice, la impunidad de que gozan de los que cometen los delitos son los que garantizan que pueden seguir haciéndolos. No solamente en la región, sino que en el resto del país. Esto se ha ido agravando desde que entró la reforma procesal penal. Entonces uno de mis temas de campaña es ese, justamente, y centrado principalmente en el tema de la impunidad que genera el sistema, las debilidades que tiene el sistema para, por una parte, condenar a los delincuentes y después en que se cumplan las penas. Si
tampoco se cumplen, porque uno se va enterando por el camino en la medida que va conociendo todo este sistema en vivo, dentro de los tribunales. Yo he estado más de 10 años dentro de los tribunales, con el costo que significaba, pero lo asumí por hacer que se haga justicia. No fue fácil, porque hay que dedicarle, además, hay detalles como los horarios, los tribunales cambian de horario, uno se supone que está trabajando. Imagínese una persona, un empleado que quiera hacer justicia por una cosa, un delito en Santiago, que le entran a robar, o porque incluso puede ser asesinato o violaciones, qué sé yo, y tiene que estar años yendo a tribunales y pidiendo permiso para poder asistir a un juicio, y después que se cambie la fecha. O sea, es una cosa tras otra. Jorge, por supuesto, junto con ser víctima de este atentado, de este asesinato macabro a sus padres, ustedes también han tenido secuelas en su diario vivir como familia. Leía en una entrevista más o menos reciente en Bio Bio Chile, donde usted señala en marzo de este año que cuenta con defensa personal y que ha tenido que tener resguardo policial de alguna manera. Cuéntenos cuál es la situación actual. O sea, ahí hay dos temas. Uno, el resguardo policial que determina la Fiscalía. Sí. La Fiscalía, dentro de los que están en procesos penales, tiene que garantizar la seguridad de la vida de las personas. Y para algunos el riesgo es tal que determina que ordena a la policía que en este caso haya puntos fijos, puntos móviles, que más allá de la efectividad, uno agradece tenerlo, contar con eso, porque de alguna forma uno puede dormir al menos relativamente tranquilo. A eso no garantiza mucho tampoco, no garantiza que uno pueda ser atacado, pero por lo menos permite que duerma tranquilo. Eso es, por una parte, en el tema del resguardo que da el Estado. Claro. Pero aún así sigue siendo difícil, porque estos son puntos que están alrededor o cercanos al lugar donde uno vive. Pero también uno transita por la región. Claro. O tiene que llegar a tu casa, especialmente en las zonas rurales, en los pueblos, en las poblaciones también, si esto no es circunscrito solamente a los que vivimos en el campo. Uno tiene que llegar a un lugar, y si es que tiene movilización propia, tiene algún grado de autonomía, pero si no hay gente que tiene que llegar a pie, entonces es vulnerable también en el tránsito a los lugares donde residen. Entonces, eso uno lo acepta, aunque no esté convencido de que sea lo óptimo. Pero como uno elige seguir viviendo en el lugar donde está viviendo antes de que ocurrieran estos hechos, son los riesgos y costos que puede tener el hecho de tomar esas decisiones. Y por otro lado, es la defensa, que me imagino que habla de defensa personal, sí, o de defenderse en la tenencia, es tenencia de armas, que se estaba discutiendo ayer, de hecho, en un debate que está teniendo aquí los candidatos, o algunos de los candidatos a senadores. Es que yo lo dije del primer momento, porque fui invitado a expresarme en contra de la tenencia de armas. Y yo dije, por ningún motivo. Yo estoy de acuerdo en que uno tiene que, si hay alguien que está dispuesto a sacrificar su vida por lograr algo que uno tiene, uno también tiene que estar dispuesto a defenderse, en la misma proporción. Y aquí salen los defensores de la no tenencia de armas, porque ponen ejemplos como en Estados Unidos, que hay mucha violencia, qué sé yo. Pero hay otros países, como Suiza, que tienen incluso un índice más alto de armas, en que es muy seguro y no pasa nada. Y en nuestra cultura, que es distinta a ambas, claro, nuestra cultura es distinta a la de Estados Unidos, pero incluso por influencia podría ser más cercana a la de Suiza, que usted señala. ¿No cree que podría exacerbar aún más la violencia? Yo creo que si uno, o sea, hay cierto riesgo en todo, pero si, como decía, evidentemente si alguien piensa que puede entrar a una casa sin que las personas puedan defenderse, el delito está amparado por el Estado. No, claro. Desde un punto de vista. Sí. Ahora, usted ha planteado, don Jorge, dos cosas importantes. Uno es reformar el sistema penal y otro es reforzar la seguridad. Vamos bien al sistema penal, porque usted nos dio varios testimonios
Y mi pregunta es, ¿dónde vio usted en estos años, 12 años que lleva yendo a los tribunales, dónde están los puntos débiles? ¿Por qué pasa todo esto de que las investigaciones, la mayoría no termina con una identificación de un responsable y menos la sanción? Si se castiga, las penas no se cumplen. Y las personas que están condenadas, incluso de repente dice cadena perpetua, pero anda con permisos dominicales a los pocos años. ¿Dónde está la falla? ¿Qué es lo que falta? ¿Son las leyes? ¿Son los criterios judiciales? ¿Es la presión externa? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que no es una cosa por sí sola, son todo un conjunto de cosas que hacen que el sistema funcione mal. A mí me tocó ver, yo al principio no sabía lo que era un juzgado de garantía. Se supone que garantiza los derechos de los que son imputados, de los que son detenidos. Hay jueces que están velando por su seguridad, por sus derechos. Pero eso significa que van tan al extremo que las víctimas dejan de tener sus propios derechos. Yo vi, por ejemplo, que se eliminaban una cantidad de pruebas que presenta la Fiscalía por distintos grados de sesgo que tienen incluso los jueces de garantía. Y además, viene sabido dentro de los tribunales que la mayoría de los jueces de garantía que habían en ese momento salieron de una universidad en particular, que fue formada para eso. O sea, hay partidos o movimientos que se anticipan a esto. Sabían que venía la reforma procesal penal. Esto es lo que yo escuché y estoy repitiendo de alguna forma, y creo que identifiqué que eso era parte del problema. La Universidad Arcis. Le iba a preguntar, sí, justamente, ¿cuál era? Ya. Concursaban jueces, abogados que habían egresado de la Universidad Arcis. Salían todos con buenas notas y eran contratados automáticamente para el sistema. Los otros, no voy a hablar de otros nombres de universidades prestigiosas, tenían notas 5 nomás. Entonces quedaban relegados en el proceso de contratación de gente para esos cargos. No sé si ahora sigue siendo igual, porque, bueno, obviamente que la universidad ya cumplió su rol y ya no está. Por ejemplo, eso. Entonces, cuando tenemos jueces sesgados, que después uno tiene que ver cómo actúan, cómo eliminan pruebas, que son las pruebas para inculpar y demostrar, bien dicho, demostrar la culpabilidad de las personas, o se toman como medios de prueba, que además esos medios de prueba son políticamente usados. A mí me tocó estar en tribunales, en juicios, cuando algunos miembros del Poder Legislativo hacían comentarios de que las personas estaban siendo procesadas sin pruebas. Diputados estoy hablando. Entonces sí, hay una serie, ahí me estoy metiendo un poco en el tema político, pero en la intervención de una parte del Estado en otra, que son los tribunales. Bueno, se viste tanto la investigación de la policía o de las policías que quedan sin medios de prueba al final cuando tienen que ir al tribunal oral. Entonces, en el tribunal oral, que es un conjunto de jueces, 3, si no me equivoco, a lo mejor eran 5, ya no me acuerdo, ven las pruebas, visto las pruebas que presenta la Fiscalía, que son las validadas por el Tribunal de Garantía, no son suficientes para condenar. Y en el transcurso de eso yo he mencionado, por ejemplo, otras deficiencias como son las pruebas que son de testigos protegidos, por ejemplo. Los testigos protegidos que la policía acude, especialmente en zonas rurales, ahí no hay cámaras que graben permanentemente. No hay una cantidad de gente. Pero los que vivimos en el campo escuchamos, sentimos, sabemos cuando anda alguien y se ven las cosas. Cuando la policía se le acerca y le pregunta si ha visto, sentido, escuchado algo, o si ha visto algo. ¿Está dispuesto a testificar? Sí, pero bajo reserva de su identidad. Después viene este sistema y obliga a la policía, obliga a la policía a divulgar los nombres. Y eso no es en beneficio solamente del imputado que forma parte, que está siendo acusado en ese proceso. Es para demostrar en todos los otros procedimientos que existen, no solamente en la región, en el caso de narcotráfico, de lo que quieran, de que el testigo que se arriesga a apoyar con su testimonio puede ser identificado y después perseguido por otros agentes. Eso ha pasado muchos juicios. Cosas que uno puede mencionar. Sí, muchos juicios por crimen organizado ha ocurrido
que los jueces han ordenado identificar a los testigos protegidos y a los agentes encubiertos. Eso pasó, por ejemplo, en Arica. Sí. Y el juez nunca sufrió sanciones de ningún una tipo, vergüenza, realmente. cuando le cambiaron el fallo, pero ya los narcos estaban todos dateados quienes habían declarado contra ellos. Exactamente. Bueno, sí. Estamos esta mañana. Una de mis propuestas es meterse. No hacer una reforma procesal completa, pero hacer las reformas necesarias para que el sistema funcione. Y lamentablemente en los años que yo he visto, que llevo más de 10, no ha habido un real interés por parte del Parlamento en lograr las mayorías necesarias para legislar respecto a esa ley y a otra ley que particularmente acá vemos que es la ley indígena. Jorge, vamos a adentrarnos en esos temas en específico. Recuerdo a nuestros auditores que estamos con Jorge Lutzinger Macay, candidato a senador por la Araucanía, recordando también ahí que compite justamente en esa región con Rodolfo Carter, ex jefe comunal, por supuesto, de la Florida, elegido por el Partido Republicano para competir en la región, también con Elisa Loncón, que va por, en este caso, el Partido Comunista, también Rosa Catrileo, ex convencional, y Eugenio Tuma, ex senador también, que va por el cupo del Partido Liberal e Independiente. Y nuestro invitado de esta mañana es independiente también, pero en cupo UDI. Y de ahí quiero preguntarle respecto también a sus propuestas, en particular, cómo se alinea justamente con lo que acaba de presentar la candidata Evelyn Matei en relación a esta estrategia integral contra el terrorismo en la macrozona sur, y si no puede también delinear algunos de los ejes de esta estrategia integral, sobre todo los que va a considerar usted. Sí, yo más que seguir la estrategia de la candidata a presidente de la República, me he enfocado más en temas, los temas que son relevantes. El cómo hacerlo, bueno, lo ha planteado la presidenta, pero la candidata, digamos, pero coincido cuando estamos primero enfrentando el problema, que ya llevamos años tratando de identificar y dar testimonio de lo que realmente está ocurriendo, que costó mucho. Y después enfocarse en la propuesta, por ejemplo, decía yo el tema de la reforma procesal penal. Yo creo que puede aportar a ella, a su programa, aterrizar estas propuestas a la realidad, mucho más cerca. Yo lo he vivido por dentro, no solamente siendo víctima, siendo parte de una asociación de víctimas, como veo que han quedado desamparadas, perdón. Sí. Y como decía, en las leyes que creo que no permiten que, por una parte, además, las policías no actúen adecuadamente, que no sean lo suficientemente eficaces, porque además, policías también son amenazados. Y en lo que decía como la ley indígena y la ley de la reforma procesal penal, que es de lo más relevante. Después están temas como el reglamento de uso de la fuerza por parte de las policías y otras cosas que ha sido muy difícil que también sean aceptadas. Sí, RUF. En particular, se habló tanto de la forma se hablaba de cosas ridículas del gatillo fácil. O sea, a uno le molesta cuando hacen estas aseveraciones en las discusiones que al final ridiculizan todo el análisis que se está haciendo desde el punto de vista legislativo. En la ley indígena específicamente, aquí hubo un acuerdo bastante transversal de personas que formaron esta comisión, que hizo un informe, que tomó su tiempo y lo presentó, pero aparentemente no ha tenido en la región la acogida que se esperaba. ¿Qué opinión tiene usted primero sobre el trabajo de esa comisión y después entramos en el tema de la ley indígena? Como cosa previa, también hubo una mesa de diálogo que lideró Monseñor Vargas. En esa yo sí participé, fui invitado y di algunos testimonios y algunos puntos de vista. En la segunda, la verdad es que no me interesé por ser invitado y plantear, porque uno va perdiendo la fe en estas organizaciones, en estos grupos de trabajo, así como mucha gente, y me incluyo, han perdido la fe en el poder legislativo. A mí cuando señalo en la calle que soy candidato a senador, muchos me han gritado, ya no creo en eso, no me interesa, no váyase. Pero no porque interpreto que no es por mi persona, es en general contra el sistema político. Entonces, volviendo a la pregunta original,
hay muchas medidas que se tienen que ir tomando, pero tienen que ser aterrizadas y lo más importante, y no me lo ha dicho gente de derecha, yo creo que ahí puedo hacer un aporte, es con el apoyo de la ciudadanía. Sin apoyo de la ciudadanía no vamos a lograr cambiar esto. Aquí, en su momento, me decían, hay agricultores bloqueando el camino, los tenían totalmente identificados, 150. ¿Tú crees que con 150 va el gobierno de turno a hacer alguna acción en pro de alguna ley para solucionar un problema? Hasta enfrentando el costo político que eso que genera, nadie, ni izquierda ni derecha. Y por eso es que estoy en Chile Vamos, porque creo que aglutinan las fuerzas necesarias para lograr con mayorías los cambios. Como también, a propósito de lo que señalaba Alejandro recién, y yo también le mencionaba antes, ¿usted siente que se ha aplicado la ley indígena? Y por otro lado le pregunto enseguida si ha habido pudor o problemas también en aplicar la ley antiterrorista en Chile. Vamos con la indígena, porque usted también ha sido muy crítico, porque de alguna manera también se han exacerbado algunos temas que están relacionados con acuerdos o organismos internacionales. Hablemos de esa arista tan importante en la zona. Sí, a mí, yo creo que es necesario cambiar la ley indígena, en especial en los artículos que promueven la violencia para lograr objetivos, en este caso personales, de grupos o grupos étnicos o políticos. Por ejemplo, yo esto lo fui aprendiendo por el camino, ¿no? Yo no soy abogado, ¿no? Yo soy ingeniero, así que me ha costado... Agrícola, ¿no? ¿Ingeniero agrícola? Ingeniero de ejecución eléctrico, me dedico a la instalación eléctrica y ahora estamos trabajando con mi hermano en el campo que heredamos. Después le preguntamos por la luz, entonces, como experto. Sí, también trabajé unos años en Chile. Entiendo algo, no muy superficialmente, pero un poco más que... Más que nosotros, sin duda, Jorge. Sí. Estaba en el tema, me fui... La ley indígena. La indígena, artículo sobre violencia. Sí, ¿a qué se refiere en específico? Lo que pasa es que, por ejemplo, la ley estipula la forma de compra de tierra. Sí. Dice, la vía normal el 20A, y las comunidades que postulan pueden estar esperando muchos años, hasta que se aburren. Pero cuando se aburren está el 20B. El 20B permite pagar un sobreprecio para solucionar problemas. A lo mejor entiendo la idea que tiene el legislador, pero las consecuencias que tiene en la práctica es que ¿quieres lograr algo? ¿Quieres lograr tierra? Anda al 20B. Tómate el campo, quema y mata lo que sea necesario, en la medida que no lo pillen, porque esos son delitos. O sea, no están parando delitos, pero sí promueve la violencia. Correcto. Por ejemplo. Lo otro que yo creo que no es nefasto para uno, es nefasto para las comunidades, para el pueblo indígena. El pueblo indígena tenía su estructura. Esta ley rompió con todo. Permite que una comunidad se genere con 10 personas que firman un papel y que con eso tienen la personalidad jurídica para pedir beneficios del Estado. Esas personas, cuando logran beneficios del Estado, que al final es plata, tienen más poder que las autoridades ancestrales mapuche. Creo que eso no le resulta, si bien es cierto, es propicio para lograr el otro objetivo que estaba hablando antes, que es compra de tierra, a través de la CONADI, que es otro problema, no va contra la cultura y la estructura del pueblo mapuche. Y así otras, varias que no me acuerdo en este momento, pero uno en la medida que se va acordando va viendo. La idea central es, ¿se pueden hacer cosas? ¿Se puede contribuir a que esto se mejore? Sí. ¿Por qué no se ha hecho? Porque hay un grupo de parlamentarios que se cierra a toda posibilidad de que se modifique en lo más mínimo la ley indígena. Y eso yo creo que no puede ser. Brevemente, me paso... Además están parados por leyes internacionales y convenios de las otras cosas. Sí. Como ciudadano, y sobre todo porque está, digamos, en la región de la Araucanía, donde la ley indígena pesa mucho, pero si nos vamos un poquito más allá, a los lagos, ¿cómo está percibiendo lo que sucede, lo que sabemos hasta ahora, porque hay muchos claros oscuros en torno al caso de la desaparición de Julia Chuñil
Y el tema justamente con la compra que al final no se pudo hacer de Conadi, más que el caso en términos más penales, digamos, pero hay una arista ahí. Yo creo que en general los delitos tienen que perseguirse todos y por eso estábamos hablando del sistema procesal penal, ¿no? Ahora, en el caso de también la violencia rural o ataques terroristas en los lagos, da la casualidad que el ataque al fondo Piso Pisué fue en la misma época en que fue atacada la casa de nuestros padres. Y ahí 2013. hay personas en común, personas que han sido identificadas, y lo más grave que yo creo que nadie toca es que hay movimientos, personas que colaboran con organismos internacionales que deberían velar por los derechos humanos ligadas a estos temas. Exacto. Eso es algo que no se le ha hincado el diente, por decirlo bien en buen chileno, Sí. que a mí a lo largo de los años me tocó ver personas en los tribunales, ¿Ya? miembros de agrupaciones internacionales y locales de derechos humanos. Estoy hablando de Human Rights Watch, ¿Sí? INDH, CIDH no llegaron porque los traté de que me recibieran en Santiago, pero La Corte. recibieron solamente a la contraparte, Ya. a los representantes de la contraparte. Entonces ahí uno ve el sesgo que tiene estas organizaciones como la CIDH, amparada por la Organización Internacional del Trabajo, que no debería tener nada que ver. Es que hay una Pero cláusula ahí en la OIT, la 169, justamente abocada a este y el tema en convenio particular. 169 de la ONU, sí. Exactamente. Entonces, como decía, Sí, yo no domino el tema, no soy abogado, pero sí me han dolido todas estas cosas y Sí. por eso las recuerdo. Sí. Y por eso sé dónde perjudican no solamente a nosotros, perjudican una buena parte inicialmente de la región y ahora ya extendido a otras regiones como la 8ª y 10ª región, 15ª que es Valdivia, creo 14ª, Valdivia y Osorno. Y como decía, hay nexos, aquí hay tantas cosas que están bajo reserva que a mí no me las van a esconder y tampoco me van a hacer silenciarme en el caso que yo logre llegar al Congreso para lograr que mejore en beneficio de todos los habitantes de la Araucanía en particular y a nivel nacional, como decía, por el tema de las leyes. Jorge, vamos a ir cerrando, pero quiero tu opinión. La candidata Evelyn Matei planteó de que prácticamente en un año se podría limpiar todo aplicando fuerza, pero que va a haber consecuencias, dice, y hay que estar dispuesto a eso. ¿Lo ves realista? Porque ya hubo una ministra que creyó que visitando la Araucanía ya esto se arreglaba. Y la recibieron con disparos. Y claro, duró 3 meses en el gabinete. Sí, vuelvo a decir, yo estaba con ella cuando lo mencionó. Es un plazo Sí, está en la foto. bastante exigente, pero si la gente, yo creo que actualmente hay disposición de que la gente apoye en este caso a la candidata o al presidente para que impulse las medidas que sean necesarias. Esto no puede haber temor, no puede haber miedo a aplicar la ley, si al final es aplicar la ley. No es un tema, como decía una ministra anteriormente, del gatillo fácil, ni excesos de fuerzas policiales, ni organizaciones particulares. Es simplemente que se aplica la ley cuando corresponde, y si es que hay que modificar algunas leyes, habrá que hacerlo con la mayoría del Congreso. Y en ese sentido, por último, lo que le había preguntado, pero quedó en el tintero porque usted se estaba explayando en torno a la ley indígena. Me fui por las ramas, No, sí. no, está perfecto. De hecho, lo pasa que profundizó. Quiero detenerme, así como la ex ministra del Interior, Toá, desde el extranjero, habló de cierta como alergia que tenía su sector, y bueno, se refería principalmente al Frente Amplio y al actual gobierno, en los temas de seguridad pública. También ha habido un debate mucho más amplio, pero estas no son palabras de Toá, en relación a la aplicación de la ley antiterrorista. ¿Cómo usted también ha visto la aplicación de la misma en el actual gobierno o en general en los gobiernos de centro-izquierda? Sí. ¿Y cuál es la problemática ahí? ¿O el nudo, el pudor, el trauma? No sé. Lo que pasa es que la verdad es que la ley antiterrorista se empezó a usar por parte de la Fiscalía con el objetivo de lograr al menos que las personas estuvieran en prisión preventiva por un plazo mayor para alcanzar a tener una reacción por parte del Estado y que no salieran y desaparecieran.
Eso fue mutando porque después en los tribunales las consecuencias eran contradictorias. O sea, se aplicaba o se investigaba bajo la ley antiterrorista, pero al final los jueces rechazaban la aplicación. No sé si me explico. Entonces, al final, en vez de lograr más efectividad en las condenas, se lograba menos. Sí. Y por eso era cada vez más difícil que se lograra que las investigaciones fueran clasificadas por delitos terroristas. Sí, es un nudo que se ha mencionado incluso de sector y sector, ¿eh? Es algo que preocupa, pero hay algunos sectores que la ocupan con mucha liviandad, cuando técnicamente no aplica todo, digamos. Sí, lo que pasa es que también hay presión política por clasificar o decir que se trata de delitos terroristas o no. Yo siempre he dicho que esto es resorte de la Fiscalía. Entiendo que uno también como parte de los ciudadanos puede estar presionando para que sea clasificado de cierta forma o no. Pero al final, para mí, si las policías actuaran siempre con coherencia, la ciudadanía no estaría pidiendo eso específicamente. Ahora, por ejemplo, aquí saco a relucir el tema de las iglesias. Hace un par de días atrás fui y quedé impactado. O sea, yo pensé que estaba bastante informado respecto al tema. En Chile, en los últimos años se han quemado intencionalmente casi 300 iglesias. La mayoría aquí en la región y la otra cantidad importante en la región metropolitana. ¿Eso desde el estallido en adelante? ¿Desde el estallido en adelante? Desde el estallido, sí, en adelante, sí. ¿Eso no es causar terror? Sí, que no sabía ese dato, digamos. ¿Es contra la fe? No sabía ese dato. Increíble el catastro. Sí, mira, acá estoy viendo, pero del Líbero, por lo menos lo encontré acá. Inédito catastro del Líbero. 296 iglesias de Chile han sufrido ataques incendiarios desde 2013 a 2024. Incluso hay un documental que se llama Ardieron en silencio, una década de ataques a iglesias en Chile. Yo fui invitado al lanzamiento aquí y quedé impactado. No me imaginaba que fuera tan bien organizado. Uy, la de Veracruz está, hecha carbón por dentro. Ahí en el barrio Lastarria. Que son símbolos que están tratando de destruir. Sí. Acá nos destruyen a nosotros también a lo mejor como algún símbolo, pero ya también les ha llegado. Y recorrió Chile, si es de Iquique o Arica hasta Punta Arenas, hay iglesias quemadas. Y un tema que no se visibiliza. O sea, yo agradezco al Líbero que hizo la investigación y que demostró la realidad de lo que está pasando en contra de la fe, porque ni siquiera es un movimiento no es contra católicos solamente, sino que evangélicos y otras luteranas incluso. Entonces, ¿por qué existen esos ataques? Bueno, por la misma razón que hay aquí tratando de desplazar a la gente de ataques incendiarios, que queman casas y asesinan. Bueno, y lamentablemente, ¿sí? De ese punto, ¿cuántas personas identificadas y condenadas hay? Creo que ninguna. Yo vi las imágenes de las personas que se veía que estaban intentando quemar la iglesia allá en Santiago, pero no fue a la primera. Todavía no sabemos quién quemó el metro, Jorge, a propósito del reciente aniversario también, ¿no? Del 18. Sí. Jorge Luxinger. Entonces, claro, sí, hay un sesgo, pero bueno. Nos tenemos que despedir. Por supuesto, repito, Jorge Luxinger Macay, candidato a senador por la Araucanía, independiente en cupo UDI. Que le vaya muy bien y gracias por conversar con nosotros en Línea 1. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y el tiempo y a los radioescuchas de su canal. Gracias, un abrazo. Que le vaya muy bien. Y hasta luego. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Y con esta conversación, Alejandro Guillé, ya cerramos nuestro programa del día lunes, sí, porque hay que ponerse los zapatos también de la familia Luxinger Macay. Fue muy macabro lo que sucedió ahí. La verdad es que no podemos olvidar este asesinato a sus padres, al matrimonio Luxinger y todas las secuelas que hasta el día de hoy tienen también sus propios hijos, como dice el candidato a senador Jorge Luxinger. Bueno, con esto nos estamos despidiendo. Esperamos mañana tempranito a 7:30 con otra edición de Línea 1. Que lo pase bien. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.